Hoxes está conectado. Y yo lo veo ahí conectado a Es Joseph. canchero en Twitter Spaces, pero no sé si está tan canchero en los voice chat de Telegram. Ustedes en DeFi para principiante hacen un montón de estos. Sí, sí, es re fácil. Para mí Sí, esta es más sencillo que, que el Space, pero no sé si tendrá algún Ahí, problema con el ahí se me micrófono. escucha bien. sí, ¿Se me- hola Ah, Hoxes. Perfecto. vamos. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo? No, sí, Todo esta creo bien. que es mi segunda vez que estoy probando estos voice chat, entonces, no sé, lo estoy haciendo desde la computadora, así que ahí probando en vivo, testeando en producción. Está muy bien, como se debe, Bien, como todo en DeFi. Cuá. tal cual. Así Bueno, que bueno. nada, yo quería darle las gracias a todos los que están aquí ya escuchando nuestra primera, ¿lo llamaríamos llamada comunitaria o también como una especie de misa, como se hacía en DeFi para principiantes? Eso lo elige la comunidad. Eso no tenemos Excelente, problema. excelente. Bueno, bueno, gente, les comento, mientras sigue entrando gente, la idea es hacerle unas pequeñas preguntas. Vamos a empezar por el principio. Todos Ujú, sabemos acá que el ujú, que más clara la tiene con L2 y todas las L2 es Johnson. Eso no nos cabe la menor duda. Es el más estudioso de todos nosotros. Entonces la idea es, vamos a hacerle tipo una pequeña entrevista y después, bueno, después de dar este inicio, bueno, vamos a empezar a contar el que quiera preguntar, la- el que quiera hacer una ujú. pregunta, la hace. No importa si a uno le resulta estúpida como decir, che, ¿se puede acceder a una L2 con Metamask? No importa, es una pregunta totalmente Ujú. válida. La idea es que acá hay gente que sabe mucho, sabe un poco, no sabe nada. Pero somos todos estamos igual. Así que no tengan miedo en preguntar porque justamente las preguntas de uno puede ser la pregunta de muchos otros que no se animan. Y bueno, si están nuestras posibilidades, por supuesto se la vamos a contestar. Y si no se la sabemos contestar, le diremos, te la respondemos la próxima. Por eso no hay problema. No vamos a andar tirando zaraza ni nada por el estilo, no le vamos a estar vendiendo nada. La idea es aprender entre todos. Así que bueno, la primera Excelente. pregunta, la primera pregunta fundamental, Jotses, es, ¿qué es una L2? Sí, bueno, yo, yo diría hablar una migajita más hacia atrás, ¿no? Porque no sé si se han dado cuenta, pero fíjense que esto de las redes blockchains ha dado mucho, ha sido como una especie de boom, ¿no? Es decir, todo el mundo las quiere usar y tal, pero si han podido notar desde Bitcoin, Ethereum, hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde todo el mundo quiere seguir usándolas, pero de repente la demanda es muy alta y eso generalmente se está traduciendo en que los costos de transacción se elevan. Eh, Eso es el gran problema, ¿no? Lo que llaman la escalabilidad en blockchains, que es simplemente cómo hacer para que estas redes pues se les permita que todo el mundo las pueda usar en todo momento y que dicho uso no sea costoso, sino que sea accesible para todos. Bueno, ese es el gran reto que realmente tienen todas estas redes, proyectos, desde que empezó esto de cripto. Y básicamente una de las soluciones que o la respuesta que se le ha dado a esta posibilidad, ¿no? De que todo el mundo pueda utilizarla, es mediante a este concepto que se le hace llamar L2. Eh, pero para no hacerlo tan enredado, porque pueden haber muchas definiciones, teóricas, dependiendo del punto de vista de la red, tal y tal y tal, nos podemos quedar, al menos para el caso de Ethereum, que una L2 en realidad termina siendo una blockchain, ¿sí? Que puede funcionar como cualquier otra, como las que hemos estado utilizando hasta ahora, pero que dicha L2 no es una red independiente, es decir, no es una red que tiene, por decir algo, sus propios validadores o mineros y que no depende de nadie más salvo quienes mantienen dicha red. No, la L2 es una red que está asegurada por la red Ethereum.
Por lo tanto, si la red Ethereum la consideramos como una red que es pues relativamente descentralizada y segura, podremos decir que estas redes que se montan sobre Ethereum, acá L2 de nuevo, pueden tener esta propiedad de ser baratas, procesar muchísimas transacciones, pero de nuevo están aseguradas por la red principal, Ethereum. Bueno, a ver, Ujú. vamos a hacer un paréntesis. A ver, una L2 tenemos, entonces, lo fundamental es saber que nuestros fondos están asegurados en la red principal de Ethereum. Hasta ahí vamos Sí. bien. ¿Tienen sus propios validadores? ¿Tienen validadores o cómo es que se asegura eso Ujú. de nuestras transacciones en la L2 en la L1? ¿Hay alguien que dice, mira, todas estas Ujú. transacciones, mandámelas a L1? ¿Cómo es eso? Sí, sí, de nuevo, yo siempre sugiero, ¿no? Decir que las L2 no hay que confundirse demasiado, aunque su arquitectura suene fascinante, compleja, difícil. Siempre partamos desde la idea que la L2 puede funcionar o tiene este mismo, digamos, forma de manejarse con las transacciones y tal cual como cualquier otra red que conocemos. De nuevo, pueden tener etiquetas, que si rollups aquí y allá, pero al final de cuentas termina siendo siempre lo mismo. Son transacciones que alguien procesa, se valida y listo. Hay smart contracts o hay cosas por hacer ahí adentro, dependiendo de cómo funcione la L2, o sea, cuáles sean sus propiedades, pero la idea es que funcione tal cual como si fuese una blockchain. Entonces, allí no es necesario enredarse demasiado. Ahora, como decías, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una L2 se llame así L2 respecto a una red independiente, ¿no? Es que la gracia de las L2, que esto es muy importante en estos días, ¿no? Es que dichas L2 son redes que están aseguradas por Ethereum nuevamente. Por lo Ujú. tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que la validación de las transacciones, es decir, lo que nos dice que la red es correcta, está, digamos, validando las transacciones, que sea honesta y demás, y por lo tanto resistir a ataques, queda siempre dependiente, en última instancia, de la red Ethereum. Esto es muy Ok. importante porque si tomando el ejemplo de, bueno, los eventos recientes, como el caso de Terra, eh, algunos habrán escuchado en algún momento, si siguieron un poco la novela, que la red Terra pasó por un momento donde estuvo en riesgo. ¿Por qué? Porque, si saben, la red de Terra funcionaba por un mecanismo de proof of stake, quiere decir que el procesamiento y validación de las transacciones, en pocas palabras, quedaba en manos de quien tenía más tokens Luna en stake, ¿sí? Claro. Eh, Mm. pero luego pasó esto de que la hiperinflación de Luna y tal. Lo cierto es que la red quedó en riesgo porque hubieron muchos Luna, pues allí rondando, que hicieron que fuese posible algún ataque económico. Algo así como cuando te hablan de Bitcoin con el ataque de 51%, donde te dicen, Ujú. bueno, si hay un actor que consigue mucha energía, bueno, lo mismo pudo haber pasado con Terra, pero con Proof of Stake, con su token Luna. Mm. Ahora, esto es un problema, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viviendo hoy en día en DeFi, o sea, quienes estamos utilizando las redes que sea Gnosis, sea BCC, Phantom, las diferentes redes de Cosmos, etcétera, está pasando esto de que si hay una red que en el Proof of Stake no es muy fuerte, pues las validaciones también quedan en riesgo. Es decir, que las redes tienen que ser robustas en cuanto a su validación, la descentralización y todo lo demás. Entonces, si hay muchas redes regadas por ahí, puede ser un riesgo. ¿Qué es lo que te dicen las L2? Las L2 te dicen que, mira, esta red va a procesar tus transacciones, pero luego la validación va a quedar a cargo de la red de Ethereum. Eso quiere decir que la seguridad y lo que haría difícil atacar a una L2 sería porque tendrías que atacar la red de Ethereum entera. Entonces tienes un mundo donde pueden haber múltiples redes, blockchains, L2, pero que todas estén aseguradas
por la misma madre o el mismo padre, ¿no? Que sería la red de Ethereum. Eso provee una seguridad que pues es mucho mejor que cualquier red independiente que tiene que empezar desde cero, y como empieza desde cero, su seguridad pues es cuestionable y todo lo demás. Entonces puedes tener lo mejor de los dos mundos. Una L2, que significa que escala, procesa muchas transacciones, luego hablamos un poquitito de eso, pero que lo importante es que está asegurada por una red más grande y por lo tanto es más difícil de atacar. Eso es un punto muy clave, y que lo de los eventos de Terra nos lo recordó, sea por el caso específico que haya sido, pero nos recordó que esos ataques son posibles y hay que evitarlos, sobre todo si queremos que haya mucha adopción y demás. Entonces, en términos, ahora sí, avanzando un poquito más a lo que decías, Diego, es que las L2 funcionan en general de esta manera, que es que hay un operador que hace un poquito como el rol de validador en otra red L1, pero este solamente se encarga de procesar tus transacciones, ya que este operador lo que hace es procesarlas, pero luego, lo más importante viene acá, graba dicha información de toda nuestra actividad, de nuestras transacciones, de lo que sea que estemos haciendo, sea que estemos pasando dinero a un amigo, ejecutando un smart contract, lo que sea. Toda esa información se guarda en la red principal de Ethereum. Entonces, de nuevo, tenemos estas blockchains que no son independientes, no andan solas por ahí, sino que están todas protegidas bajo la red Ethereum. Entonces, de nuevo, si creemos que la red Ethereum es lo suficientemente descentralizada, resistente a ataques, resistente a censura y demás, entonces las L2 también adoptarán en buen grado este nivel de seguridad que ya posee la red principal. Pero nosotros, Sí. vos estabas diciendo que hay Ujú, un actor que valida en la L1, ujú. pero hay forma de verificar que lo que valida sea correcto. Sí, ahí podríamos hablar ya de las que son soluciones E2 completas, y no se preocupen si hay alguito que de repente necesitan volver a escuchar, porque estamos armando, por cierto, un doc donde toda esa información va a estar bien digerida para que lo puedan leer cuando quieran. Pero cuando hablamos de estas L2 completas, como vamos a afincarnos mucho hoy, que son los rollups, que es la que a fin de cuentas es la que podríamos decir que más nos interesa, porque es lo que nos permite hacer lo mismo tal que podríamos hacer en Ethereum en otra L1 sobre estas L2. Es decir, por ejemplo, que sean EVM compatible. Entonces, eh, dichas rollups, para asegurar de que las transacciones son válidas, utilizan Ethereum de diferentes maneras. Eh, Ahí es donde podríamos hablar de diferentes sabores o tipos de rollups, rollups, así lo leerán en internet, que son los Optimistic Rollups y los ZK Rollups. Estos dos tipos de soluciones L2 de Ethereum, aunque tengan la etiquetica Rollups, en realidad ambas funcionan tremendamente diferentes. Aunque tengan de nuevo el nombrecito, son muy distintas unas de las otras. Lo que tienen en común es de nuevo lo que hablábamos al principio, que son redes que no están independientes por allí andando haciendo lo que quieren, sino que utilizan a Ethereum para funcionar y para validar dichas transacciones que ellos están procesando. Eh, Ahí tienen en común los Optimistic y los ZK Routes. ¿Cómo se puede hacer para validar? Bueno, Ethereum también tiene esta, digamos, poder, la red completa, de poder forzar la honestidad o hacer que las transacciones siempre sean válidas. En el caso de las Optimistic Rollups, eh, hay algo que escucharán muy seguido que se llaman pruebas de fraude. Es decir, algo... Espera, un ¿Sí? minuto, un minuto. Dale. Las Optimistic Roulets, perdón mi inglés, Ujú. serían Optimis y Arbitrum, ¿no? Así es, serían Optimism, Arbitrum. Hay otras por allí andando que tienen poco TVL o algo así, como por ejemplo Boba Network o Fuel. Pero las principales, si quieres más reputables, son las que mencionaste, Optimism y Arbitrum. Saben, el loguito rojo y el azul. Em,
Algo interesante antes de hablar de los Optimistic Rollups es que lo bueno que tienen estas soluciones L2 es que como están aseguradas por Ethereum, no necesitan de consenso sobre la validez de las transacciones. Es decir, no requieren de esta mayoría honesta, ¿no? Como pasa con estas otras redes L1 que siempre te dicen, bueno, los validadores tienen que ser honestos, o la minería también para evitar estos ataques del 51% y tal. Estas redes L2 vistas una por una no requieren de eso, porque utilizan Ethereum para eso, para decir que la red es honesta. Entonces, en las Optimistic Rollups tienes un mecanismo muy interesante para forzar la validez de las transacciones que se llaman pruebas de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener a alguien que nos procesa las transacciones como pasa en cualquier L1. Es decir, cuando uno manda una transacción de lo que sea, de nuevo, sea porque estás utilizando una aplicación DeFi, mandándole dinero a un amigo, mandándole dinero a un exchange o lo que sea, esa transacción debe ser procesada por un nodo, ¿no? Las L1 sería un nodo validador. En las L2 se les conoce bajo el nombre de secuenciador. Ellos solo tienen la potestad de procesar la transacción y grabarla en la red principal de Ethereum. Pero luego Ethereum tiene la potestad final de decirte si la transacción es válida o no. ¿Qué pasa con los Optimistic Rollup especialmente? Estas transacciones pasan de manera optimista, es decir, el secuenciador puede procesar transacciones cuantas quiera. Y no se le va a preguntar en primera instancia si son buenas las transacciones, si está cometiendo fraude, alguna transacción falsa, qué sé yo. Pero luego, la red de Ethereum desde afuera, hay otro, digamos, otro actor, otro rol que se le llama verificador, que puede chequear si estas transacciones son verídicas o simplemente está haciendo trampa o quiere robar dinero de los usuarios. Ya sabes, ¿no? Un doble gasto, como se lo llama en Bitcoin, o simplemente un cálculo de una transacción que no va bien, como por ejemplo, supongamos que hay un secuenciador que tiene mucho dinero por allí y, digamos, quiere reclamar unas recompensas, digamos, en Curve, y en Curve te dice, mira, tú mereces 30 CRB y este operador te dice, no, yo quiero procesar esta transacción, pero me quiero adjudicar 1.000.000 de CRB. Esta sería una transacción fraudulenta, obviamente, porque no está en el cálculo. Pero lo importante es que estas transacciones son revisadas desde la red de Ethereum y si se encontrase que hay una transacción de este tipo, ¿no? Mala, estos nuevos actores que se llaman verificadores pueden mandar lo que se llama una prueba de fraude, tal lo que cual significa que la red de Ethereum va a volver a reejecutar estas transacciones, verificar quién tiene razón, si fue el secuenciador que hizo trampa, o el verificador si tiene verdad que encontró que hay una transacción mala, y si es así, pues se revierte el asunto, es decir, la transacción se invalida y habría una especie de rollback de la misma cadena. En pocas palabras, aunque haya validadores, que se les va a llamar secuenciadores, ahora, que quieran mandar transacciones falsas, malignas, como las quieren decir, siempre es de Ethereum, tú puedes chequear eso y entonces mandar estas pruebas de fraude para garantizar la honestidad de la cadena. Entonces, fíjense, ¿no? Esto es algo muy importante en las L2, de nuevo, que la honestidad de la cadena, es decir, quién te dice que la red está pasando transacciones que sean válidas todas y cada una, no dependan de un operador independiente, sino que Ethereum esté allí para decirte si la red está procesando transacciones, de nuevo, correctas o no. Entonces, es algo súper poderoso. Ahí preguntan, perdón, ¿dónde se puede escuchar en vivo? Ayúdenlo allí al Patricio. Luego, hay otro tipo de rollups que se llaman ZK rollups, que trabajan bajo una criptografía especial que se le llama Zero Knowledge, donde también se les puede conocer como Validity Rollups. Para quienes son curiosos, pues se notarán que hay estos dos tipos de L2, o perdón, de nombres que se le dan a este L2. En este tipo de L2, pues el mecanismo es un poco diferente. Los datos de nuestras transacciones o balances, nuestras cuentas, lo importante, todo lo que pasa en la blockchain,
pues de esta blockchain L2 se graba en Ethereum. Pero ahora la validez de estas transacciones se hace mediante esta ZK Proof, prueba de validez, prueba de cero conocimiento, que es necesario que sea verificada por la red de Ethereum. Entonces, imagínense que en vez de que Ethereum tenga que estar verificando por sí misma todas las transacciones que hacen los usuarios en dicha L2 en la red principal, solamente le basta con verificar la prueba ZK. Entonces, suena bastante loco, pero es, digamos, la propiedad especial que tienen estas redes. Que tú puedes ahorrarle trabajo a la red de Ethereum de verificar todas las transacciones una por una, sino que en vez de hacer ese trabajo engorroso, pues nada más hace que verifiques la ZK Proof única. Esa ZK Proof sería como una especie de representación de una serie de transacciones y si solo si las transacciones que se han publicado son válidas, la red de Ethereum te dirá, ok, este bloque es correcto y por lo tanto la red es válida, perfecto, todo puede andar como debe ser. Si la ZK Proof es inválida, Ethereum te dice, no te paso estas transacciones que me estás mandando hasta que no me mandes transacciones verídicas. Entonces, es una propiedad que es difícil de estudiarla a veces, pero se pueden quedar con esa figura de que con la ZK Proof tú puedes asegurar que todas las transacciones son válidas sin verificarlas una a una. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que lo que estamos haciendo con estas L2 es ahorrarle trabajo a la red principal. Es buscar una manera de cómo procesar más transacciones y que Ethereum pueda tener potestad sobre la seguridad de la red, sobre la validez de las transacciones, pero que de nuevo la red de Ethereum directamente no esté haciendo todo ese trabajo que es súper pesado. Entonces, lo que termina pasando es que, como algunos de repente sabrán, que cuando uno manda una transacción en la red principal de Ethereum, lo más costoso es hacer los cálculos, es decir, ejecutar el smart contract y verificar, por ejemplo, si estás haciendo un exchange en Uniswap, cuántos tokens te pertenecen a ti, aquí, allá, el cambio de RC al otro, moverte de un smart contract al otro para que te grabe el numerito. Mira, ahora tú cambiaste 100 Tether por Ether. Bueno, ahora tienes esto, Uniswap se queda con tus 100, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo, que es súper pesado a nivel computacional, se puede hacer aparte. Por eso se le llama off-chain, soluciones off-chain. Lo podrán escuchar por ahí, o sea, fuera de cadena. Pero Ethereum, aún así, se queda con el trabajo más liviano, que sería guardar toda esa información. Lo que se llamarían los datos de las transacciones, se desconoce como en batches o así. Entonces, se queda en pocas palabras con esa tarea liviana, que es guardar transacciones, pero no las está ejecutando una por una. Ese será el trabajo ahora de las L2. Entonces, eso ahorra mucho trabajo y hace que también los costos sean bastante reducidos respecto a la red principal. Y es por eso que pues nos parece acá que es una idea súper interesante y que es innovadora en términos de romper con esto del trilema, que es permitir redes que sean escalables, pero que a su vez sean seguras y tengan su grado decente de descentralización. Y entonces, ahora, las Ujú. SK tenemos, la que más conocemos es SK Sync. Sí. ¿Y Ujú. cuál? Hay otra vez. Sí, ¿Y hay alguna? Porque ahora no sí. se me viene a la mente otra ZK. Dices que haya otros ejemplos de Claro, redes ZK Roll, ¿verdad? Claro, claro. en ese ámbito, en este tipo de L2, pues tenemos las que están andando ahorita, son ZK Sync 1.0. Lo reconocerán porque es usado en las rondas de Gitcoin. Tiene un exchange que se llama Zigzag. Tiene una integración con la billetera de Argent. Entonces, y solo si te sirve para procesar, para mandar dinero o utilizar alguna que otra aplicación puntual. Otro tipo de soluciones del tipo ZK Roll popular es
DYDX, DYDX, que es prácticamente un exchange descentralizado para contratos perpetuos. Entonces, para quien de repente esté cansado de usar los futuros de Binance, tiene miedo de que Binance cierre o algo así por el estilo, no se sienta seguro allí, DYDX puede ser una solución en ese sentido para los que buscan especular en ese tipo de mercados en forma de ZK Roll, así se llama, DYDX. Otro tipo de redes es Loopring. Loopring también es un exchange descentralizado, spot, es decir, para cambiar una moneda por otra, tal cual. Y hay otras más pequeñas de estilo ZK Swap, que ahora se le conoce como ZK Space. Y no sé si me olvido de alguna. Aztec, que está enfocada en darte transacciones privadas. Y una que se viene, que ha estado sonando mucho en estos días, porque va a pasos, digamos, poco a poco, es nada más y nada menos que Starknet. Que Starknet va a ser una L2, o ya lo es una L2, que va a ser una blockchain como cualquier otra, que te va a permitir montar smart contracts y pues apenas está empezando en esos andares. Eh, entonces, la magia de todo ello es que pues pueden haber L2 con diferentes aplicaciones, ¿no? Ahora, si estamos atentos a los que nos interesa, quizás a muchos acá, que es hacer DeFi, tal como nos gusta en otras redes, como depositar en Maker, sacar tus DAI, meterlos en Aave o en Uniswap, aquí y allá. Bueno, en términos de ZK Rollups, Starknet apenas está empezando, hay prácticamente nada, pero habría que estar atentos y lo seguiremos muy de cerca desde acá. Y en el futuro vendrán otras como ZK Sync 2.0, Polygon Hermes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se vienen cosas muy interesantes. Bueno, y ahí dijiste una palabrita. Yo, Sí. el primer día que creamos el grupo, hice una encuesta de cuáles consideraban que eran redes L2, ¿no? Layer 2. Y una de las Ujú. opciones era Polygon. Sí. Polygon, mucha gente dijo, es una L2. Acá hay un tema, porque si ustedes leen, hay varios cerebritos de Ethereum que la consideran una L2 en este momento, y la realidad es que no es una L2. Sí. Así que ese es un tema porque hay muchos que se equivocan y dicen Polygon es una L2 de Ethereum. No, no, Polygon es su Y red, ahí sí, estoy revisando y también hay gente que votó por Phantom. por Phantom. Creo Ujú. que esto un poco se presta a confusión por el tema de que son fees, entre comillas, baratos y que quizás la gente tenga esa confusión por ahí, me Ujú. arriesgo a decir. Sí, bueno, yo diría un poquitito de historia para entender por qué se llegó a ese punto, ¿no? Realmente este de términos L2 ha sido un poco ambiguo, ¿no? Y entonces quienes están, digamos, como 3 años o más viendo cómo va la industria, antes se le llamaba L2 a cualquier cosa que estuviese conectada a Ethereum y que, entre comillas, te permita transacciones más baratas. Eso se ha demostrado o ha ido cambiando en el tiempo esta concepción y se ha llegado a digamos, a la conclusión o al consenso general de todos que las L2 son consideradas L2 si Ethereum puede ayudarte completamente en lo que es la seguridad de dicha cadena. ¿Qué pasa con estas otras soluciones o redes como Polygon, puede ser Gnosis, Phantom, lo que sea? Este tipo de redes, lo único que están haciendo es crear, valga la redundancia, una nueva red desde cero y luego conectarte a Ethereum mediante un puente que ellos mismos controlan. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estas redes son completamente independientes de Ethereum,
o el 99%. Hay un detalle allí con Polygon y con Gnosis que no abordaremos hoy, pero quédense con esta, que son independientes, sería la palabra adecuada. El punto es, si esto es así, quiere decir que realmente Ethereum no le está brindando seguridad a estas cadenas. Ethereum no sabe lo que está ocurriendo en estas otras redes y no puede ayudarte en caso de que la red entre o sufra un ataque o se desconecte o lo que sea. Entonces, estas redes son independientes y por lo tanto tienen sus propios validadores, tienen sus propios mecanismos de consenso, pero entiéndanse que antes se decía que eran, entre comillas, L2 por el simple hecho de que te ofrecían lo mismo que Ethereum, es decir, que era una EVM, es decir, que podías utilizar contratos escritos en Solidity y deployar las mismas aplicaciones, es decir, que podías tener tu fork de Uniswap, podías tener tu fork de Aave o lo que sea, pero que la red estaba configurada para ser más barata. Pero hoy en día está completamente sentenciado que estas redes son independientes y no deben ser llamadas más nunca L2. Entonces, estas redes estilo, las repito, Polygon, Phantom, Avalanche, BNB Chain y así demás que son más pequeñas, aunque tengan un puente que se conecte a Ethereum, estas redes son 100% independientes y tienes que confiar en sus validadores. Ethereum no tiene nada que ver con ellas prácticamente y por lo tanto no hay que decirles LS2. Tal ahí como pasó ahí Axel de un link sobre DeFi, lista de redes EVM compatibles. No hay que confundir ese término con L2. Que sea una EVM compatible, lo que te quiere decir es que el software o el tipo de blockchain es muy similar a cómo funciona Ethereum. Pero eso no quiere decir que la red Ethereum, como una red relativamente segura y descentralizada, tiene algo que ver con esta. Así que nada, por eso no son L2, son redes independientes, tienen su propio mecanismo de seguridad y claramente se piensa de que este tipo de soluciones a largo plazo pues están puestas en duda en términos de si pueden mantener, ¿no?, ese grado de seguridad por siempre. Mientras que Ethereum, pues también se cree que tiene esta ventaja por delante. Y con redes montadas sobre Ethereum en forma de L2, puede ayudar a que la misma red incluso crezca aún más. Entonces, ahí me preguntan, Emanuel dice, ¿hoy todas las L2 son EVM compatibles? Pues no. Algunas L2 no son compatibles, otras sí te lo dicen y lo son. Sucede que como esto del L2 es una tecnología pues que está en desarrollo, las primeras L2 que se hicieron fueron nada más para transferir tokens. Como mencioné, ZK-Sync, en su momento también se usó un poco lo que era Fuel, algunas redes de Plasma y tal y tal. Bueno, Loopring también te permite transferencias, exchange. En pocas palabras, hay redes L2 que son EVM compatible. Hay otras que no son EVM compatible y como no son EVM compatible, por lo general te permite hacer pocas cosas o están enfocadas en ofrecerte un caso de uso específico. Ejemplo, otra vez ZK-Sync te permite solo transferencias. Ahora también es el exchange con Zigzag. ZK Space es un DEX. Loopring también es un DEX. DYDX es también una especie de DEX para contratos perpetuos. Asimismo, hay otros tipos de L2 que te ofrecen algún otro caso de uso. También habrá algunos que te ofrecen para mover y crear NFTs, algunos con, no sé, DAOs y tal. Entonces, tenés estas diferentes como casos de uso. Redes que tienen alguna funcionalidad específica y otras redes que sí son EVM compatible, donde puedes hacer lo que quieras y puedes usar todos los protocolos que ahí tenga disponible. Y lo más importante, estas EVM compatible
van a funcionar a la vista del usuario tal cual como hemos venido usando cualquier otro tipo de red como BNB Chain, Phantom, lo que sea, usando tu MetaMask, conectándote desde los sitios web con tu billetera a dichos protocolos, todo tal cual, pero en estilo L2. Eso es lo importante. Yo sé. Sí. Vamos. Quiero aclarar, quiero que cuentes de un tema, porque hay un sitio que lo compartimos en el grupo que se llama l2fis.info, a donde muchos ingresan ahí para ver el tema de los costos de las transacciones de cada L2. Y a muchos les llama la atención Metis, porque sí. yo sé que estoy siendo pulsante, pero está bueno. Sí. Está bueno aclarar porque mucha gente dice, Metis es una L2, qué buena onda, me meto ahí porque los fees son los más económicos. Pero ahora, Johnses, contá la otra parte de la historia de Metis, que es la Sí. que es la Sí, interesante. sí, muy interesante eso. De hecho, me acabo de dar cuenta que si entran al sitio web de l2fis.info, ahí Axel puso el link, ahora hay dos ventanitas, Rollups y al L2. O sea, es como que la clasificación específica de Rollups y luego los otros tipos de L2 que existen. Ya que en realidad los Optimistic Rollups, ZK Rollups, no es como que el único tipo de soluciones estilo L2 que hay, sino que también hay otros, como se pueden llamar Palladiums, se pueden llamar Plasma o Optimistic Chain. Sin embargo, su nivel de seguridad quizás es relativamente menor, pero yo creo que eso da para hablarlo en otra ocasión. Pudiésemos hablar por ahora. Tal como lo dice L2FI, estoy muy de acuerdo. Hay rollups que serían L2 100%, y hay otros tipos ahí de L2 con algunas otras consideraciones de seguridad menor. Ahora, claro, si vemos en el sitio web de l2fis.info, nos podemos dar cuenta el costo en este momento de las diferentes L2 que hay. Qué genial, ¿no? Por ejemplo, Loopring quiere decir mandar Ether a 0.4 centavos y luego cambiar un token por otro por $0.50. A veces está más barato, depende. ZK Sync, por ejemplo, te dice que para cambiar tokens te va a costar 12 centavos, eso está bien. Boba Network, Optimism, pues cada una tiene sus propios costos y ahí te lo muestran y es genial. Ahora, cuando vemos en el lado de al L2, te aparece otra red puntualmente, en el futuro seguramente saldrán otras más cuando tengan los datos, etcétera, que se llama Metis Network. El caso puntual de Metis Network es que es una red EVM compatible que funciona como cualquier otra, es decir, como puede ser Polygon, como puede ser Arbitrum, Optimism, Ethereum en sí mismo, etc. Metis tiene la peculiaridad de que, por ejemplo, que de hecho es un tema para hablar, ¿no? El tema de las fees. Metis Network tiene esta particularidad de que los fees no se pagan en Ether, en Ethereum, ETH, sino que se pagan en su token de dicho proyecto que se llama Metis. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan barato? Bueno, la razón de ello es que Metis Network antes funcionaba como un Optimistic Rollup, pero cambió su arquitectura y se le ha hecho llamar como Optimistic Chain. ¿Qué quiere decir esto? Que Metis Network por el momento no guarda las transacciones de los usuarios en Ethereum. Está utilizando un servicio de terceros que se llama Memolabs, que es un proyecto de pues, guardado de información descentralizado, ¿no? Así como, no sé qué tan cercano será a otros proyectos como Filecoin, Warwave, pero más o menos por ahí van los tiros. Si Metis no guarda las transacciones en Ethereum, quiere decir que está utilizando otra solución, que es la que mencioné, y dicha otra solución puede ser que no sea tan segura para cualquiera poder, por ejemplo, verificar esas transacciones. Pero
La ventaja es que como no se guardan en Ethereum, quiere decir que la red es más barata de usar. ¿Por qué pasa esto? Algo que no mencionamos al principio, que también parte del truco de los rollups es que como uno manda nuestras transacciones, pero también muchos otros también, dichas transacciones se graban en Ethereum después por parte de este operador, que se le llama secuenciador, pero luego los costos por grabar dicha información en Ethereum se comparten entre todos nosotros. Entonces, en vez de yo, o cualquiera de ustedes, de manera individual, por ejemplo, mandar una transacción en la red principal de Ethereum, donde le digo a la red entera, mira, procésame este pago que le quiero hacer a un amigo y será costoso, pues en realidad muchos usuarios comparten ese costo en conjunto con el secuenciador para guardar dicha información en las transacciones de Ethereum. En pocas palabras, si todos entramos en el mismo barco, sale más barato que si cada quien pues va en un barco aparte. Ahí te ahorras muchos costes. ¿Qué pasa ahora sí con Metis? Bueno, que Metis ha hecho algo más agresivo, que es decir, no voy a guardar las transacciones en Ethereum, sino en otro lado. Así que me ahorro ese costo. Pero aún así tiene implementado las pruebas de fraude, como otros Optimistic Rollup, para intentar hacer que la red siempre sea segura. Es decir, para evitar que las transacciones no sean inválidas. ¿Cómo sería esto? Bueno, sería un poco, esto ya es un poco técnico, pero en pocas palabras, es intentar descargar la información de las transacciones desde otra red y esa otra red puede estar o no disponible, por eso es que la seguridad no es la misma, para luego forzar a la honestidad de dicha cadena. Pero en pocas palabras, hace que no estén utilizando Ethereum por completo para su seguridad. Y si esto es así, se le permite que pues, sea más barata. Pero es una compensación que siempre hay que tomar en cuenta. Bueno, me parece bárbaro, porque hay mucha gente preguntando por Metis, porque a todos les llama la atención el tema de los fees, ¿no? Así que bueno, mira, no sé qué te parece Romy, Johnson. Yo creo que Johnson dio una cantidad de información que tienen que digerir, más que nada los nuevos. Así que estaría bueno hacer ahora el ida y vuelta. No sé Ajá. qué pensás. Que la gente se abra el micrófono y diga, quiero preguntar esto. Vamos a ver quién es el primero que se anima. Están invitados. Sí. La idea es hacer esto, gente, de que se animen a preguntar y bueno, y vemos a ver cómo lo podemos dar una respuesta. A ver quién se anima. Sí. Todo. Si no, también hay algunas preguntas que han hecho acá mientras tanto, mientras alguien se Sí. anima a desmutearse. Por ejemplo, aquí Manolo dice, las redes optimistas son mayormente EVM compatibles y las ZK no lo son. Es interesante. Que sean Optimistic Rollup o sean ZK Rollup, digamos, puede ser que hayan algunas que sean EVM compatibles, otras que no lo sean, pero no importa tanto qué tipo de rollup sea. Lo cierto es que hoy en día la mayoría de Optimistic Rollups populares son EVM compatible, ya sea porque la tecnología es más fácil de desarrollar y todo eso. Pero para la vista de los usuarios, claro, Arbitrum, Optimism y Boba Network, como los tres principales ejemplos, son EVM compatible y de nuevo interactuar con ellas sería tal cual como utilizar cualquier otra red. Y para el Claro, datito final es que todas estas redes, el fee se paga con Ether, o sea, con Ethereum. Entonces, es un dato ahí a tomar en cuenta. Y ya ven en el sitio de ledofees.info que es más económico que utilizar la red principal, por cierto. Y en el último caso, la ZK Rollups, como es una tecnología que es nueva, es difícil, ¿sabes? ¿No? De desarrollar y tal, por esto de la ZK Proof, al día de hoy no hay ninguna EVM compatible, pero por lo menos hay 3 o 4 proyectos que están apuntando a esa dirección para tener un modelo de seguridad basado en pruebas de ZK
y que sea EVM compatible. Eso se viene en el futuro y hay que estar muy atento. Yo lo sigo muy de cerca. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. EVM compatibles, todas son Optimistic Rollups. Arbitrum, Optimism y Boba Network. Cada una con sus propias aplicaciones, DeFi, lo que sea. Bueno, algo que vamos, ahora que más o menos se tiene idea, y hasta que alguien pregunte, hay algo que tiene que entender. Toda persona que haya interactuado en Polygon, Phantom, Binance Smart Chain, Avalanche, puede interactuar en cualquier L2 como Optimism o Arbitrum. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Necesitan una wallet que puede ser MetaMask, el famoso zorrito. Otra wallet que pueden utilizar que soporta estas redes es Ravi, la del conejo, que yo sinceramente la recomiendo mucho porque es una wallet muy con una interfaz de usuario muy fácil de utilizar y la verdad que es mucho más sencillo que cuando MetaMask por el tema de cómo tenemos que agregar las redes o lo que sea. Así que si quieren le pueden echar una ojeada. Nosotros en DPP somos fanáticos para los que se inician de decirle usar Ravi, porque la verdad que anda muy bien esa wallet. Y ustedes en todas las redes, en Optimism, Arbitrum, van a encontrar los mismos protocolos que vieron en Polygon, Phantom, van a encontrar Aave, van a encontrar Curve, van a encontrar Uniswap, van a encontrar OneInch, y es exactamente lo mismo cómo se manejan en esas otras redes, cómo se manejan en estas. Es igual, es pagar una transacción, conectarse al protocolo y hacer la operación que uno quiera. Así que no piensen que es un mundo que, qué difícil que es esto. Porque la realidad es que el uso es igual que cualquiera de las otras redes que ustedes hayan utilizado. No tiene ningún secreto. Así que bueno, ese era un punto que quería aclarar. Aquí hay otra pregunta, Manuel, que dice, las L2 necesitan validadores y pueden perder la seguridad de Ethereum, ¿no? Bueno, ya eso sería un tema que, bueno, como para hablar más en general y tocar otros puntos, para hablar después, pero lo que nos podemos quedar hoy es que si están trabajando bajo esta forma que estamos hablando hoy, que son los rollups, es decir, Optimistic Rollup o ZK Rollups, no necesitan validadores como se le entiende desde las otras redes L1 de siempre, sino que lo que tienes es una serie, uno o una serie de secuenciadores que son los que se van a encargar de recibir tus transacciones y que después ellos se encargan de grabarla en Ethereum para la posteridad. Y ahí Ethereum pues hace la última parte, que es asegurar de que la red siempre esté procesando transacciones honestas. Entonces, L2 con validadores no va. Buenas noches. Hola, hola, Hola. Buenas noches. ¿cómo va, Hola, señor? hola. Hola, José. Se te escucha medio entrecortado, Sinja. Uy. Hola. ¿Ahí? Ahí mejor. Perfecto. Pregunta. En Optimis, que tienen los 7 días de bloqueo, la vez pasada hablaba con Titos y estábamos debatiendo. Optimis no tiene, ¿no?, un exit out, por así decirlo, o se podría salir por los bridges o no. Pasar de L2, digo, de Optimis a L1, o hay que esperar sí o sí los 7 días. Por eso como que todavía no me queda muy claro. Sí, es una... Sí, dale, digo. Hop te lo saca en segundos. Sí. Depende del puente, depende del puente que uses, Inja. Si usás el oficial de Optimist, sí, tenés 7 días, pero si vos usás Hop, Connect, ya está, ya lo tenés, la L1. Exactamente.
por cómo funciona este tipo de redes, estaba este tema, ¿no? De los 7 días de retiro necesarios, única y exclusivamente si tú quieres tu dinero desde la L2 a Ethereum de la manera formal, es decir, de retirar del puente de Optimism de Arbitrum. Tienes que esperar 7 días por cómo funciona este tipo de redes, pero perfectamente puedes utilizar otros puentes, como ya lo dijo Diego, estilo Hop, Seller, Synapse, Connex, Multichain, cualquiera que tenga integrado a este tipo de redes L2 y sales al momento sin problema. Todo por Bueno, también un pequeñito fee, claro. claro. Acá Nahue pregunta, ¿y qué onda la seguridad de esos puentes mencionados y la oficial? Los puentes, la realidad es que tendríamos que hacer un grupo aparte para los puentes. Hay muchos estilos de puentes y cada uno con una seguridad distinta. Muchas veces nosotros como usuarios vamos a usar el puente que menos fee nos cobra. Pero a veces, dependiendo de situaciones, lo que sale barato puede salir caro. Digamos que si quieren otro día podemos hablar sobre el tema de los puentes y su seguridad. Podemos invitar, si te parece, a Tommy de Claro, Connex perfecto. y podemos ver si conseguimos a alguien más para que explique bien el tema ese de la seguridad de los puentes Trustless y ¿cuál era el otro nombre, Johnson? Hop Protocol sería, quizás. Sí, Hop y Connex. Sí. Hop y Connex son los dos puentes más seguros que hay por su sistema, por cómo trabajan. Si escuchan la vocecita de alguien es de mi hija que me vino a chusmear. Sí, bueno. Entonces, Hop y Connex, gente, después podemos hacer esta charla sobre el tema de puentes de seguridad. Son los puentes más seguros que se pueden usar en este momento. Pero esta charla prometemos que vamos a hacer una acá porque hay puentes que, por ejemplo, hay gente que el otro día estaba hablando de Orbiter para ir a ese casino. Si ustedes supieran cómo funciona ese puente, es como decir, ¿a dónde estoy mandando guita? Está bien, la guita, el dinero llega al otro lado, ¿no? Pero el funcionamiento de ese puente es de terror. Por algo tiene un límite bajo de envío de dinero. Por eso, pero mientras estén usando Hop y Connect, son totalmente recomendables por el sistema de seguridad que tiene y prometemos que vamos a hacer una charla para que logren entender por qué esos puentes son los mejores. Así que bueno, no sé si vos querés agregar algo, Joseph. Sí, o sea, el tema ahí de los puentes es como que aparte e importante, como que tomar el tiempo necesario para hablar de las diferentes soluciones que hay, pero lo que hay que dejar en claro es que si bien un puente te puede permitir pasar de una red a otra en 5 minutos o menos y tú puedes sentir de que está bien, lo cierto es que durante estos 5 minutos puede pasar cualquier cosa y depende mucho de cómo funciona el puente es de si efectivamente tienes esa garantía absoluta de que en 5 minutos vas a recibir tu dinero o si por cómo funciona hay alguna posibilidad pequeña o no de que a lo mejor ocurra algo mal, pase algo mal y nunca termines recibiendo el dinero. Como por ejemplo que de la casualidad de que sufran un ataque o se centralice y te censuren o lo que sé yo, hay tantas posibilidades que pueden pues pasar para que no recibas tu dinero efectivamente. Pero claro, que esto no se entiende en ningún momento como full ni nada, sino que es importante entender cómo funciona para que no solamente te quedes tranquilo porque tienes la costumbre de que el dinero siempre pasa de un lado a otro rápido, sino que también tengas esa
certeza de que lo vas a recibir y que si no, pues lo puedas recuperar de alguna forma u otra. Entonces, por eso es importante saber cómo funcionan. Claro, con respecto a eso, de qué puede pasar en el medio, yo les cuento una experiencia personal con los puentes con Wormhole, ¿cómo se pronuncia el agujero de gusano? Sí. Eh, esta es una opinión muy personal, muy mía, estamos de acuerdo, odio ese puente. Porque me pasó 2 veces que, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo estaba enviando una transacción de Terra a Polygon o de Polygon a Terra, no me acuerdo, que era el único puente que conectaba esas 2 redes, y en un momento Polygon, ¿te acordás? Yo sé que hace un tiempo atrás murió, estuvo muerta, que no, las transacciones no pasaban. Entonces, este puente, ¿qué pasa? Cuando Polygon dejó de funcionar, los fondos de los usuarios quedaron congelados en el medio, quedaron congelados en el limbo, quedaron ahí sin poder mover para ningún lado. Hasta que Polygon, la red, no reaccionó, hasta que la red no reaccionó, fue imposible que yo recuperara los fondos. Tardé unas semanas en recuperar los fondos. En el caso de Conex, que el puente estuvo parado un tiempo, unas horas nada más, pero los usuarios pudieron recuperar sus fondos rápidamente por el sistema que tienen. Entonces es por eso que le digo, como dijo John muy bien, muchas veces puede pasar que uno cree que en 5 minutos tiene los fondos, pero si en el medio pasa algo, chau, los fondos desaparecieron, gente. Así que bueno, esa es mi experiencia personal con el tema de los puentes y es por eso que muchas veces trato de, antes de guiarme por un fee, de ahorrarme unos centavos o $1 en transferir de una red a la otra, prefiero la seguridad. Así que bueno, eso te lo cuento como experiencia, ¿no? Sí, muy bien Hola. ahí, muy bien ahí. ¿Hola? Hola, sí. Bueno, ya recién lo acabo de escribir. Hola, soy Marcos, bueno, me presento. Para Bienvenido. mí, entiendo que tienen mucho margen de mejora el tema de los puentes y mejorarán, obviamente, porque toda esta tecnología pues está avanzando, ¿no? Pero ahora mismo yo les veo un fallo de seguridad, porque en el momento en el que tú pasas, digamos, de una red a otra, en ese preciso instante, que lo estaba diciendo ahora muy bien el compañero, dice, en ese preciso instante en el que no pertenecen a ninguna red, si hay un fallo en el propio puente, en el propio algoritmo de ese puente, se pierden para siempre, porque no pertenecían a ningún lado. Entonces, yo la verdad que por ahora, la verdad que si lo tengo que usar, lo uso, pero prefiero pues gastar un poquito más y a lo mejor enviarlo a algún exchange y hacer allí, digamos, el intercambio de fondos, porque de cierto modo me da un poco más de seguridad. Bueno, ahí está el tema de cómo trabaja Conex y Hop. Porque vamos a poner algo contra los on-chains, muchos los usamos y sabemos que son las puertas de entrada. Pero como sabemos, los on-chains, cuando quieren, cierran la canilla y no te dejan ni retirar ni depositar. Así que Binance es un claro ejemplo de que, por ejemplo, había habilitado hace 2 días salidas de Ether a Optimism y dio la noticia y los retiros estaban suspendidos. En la forma de trabajar de Conex y Hop, que esto, por eso yo quiero que venga gente a explicarlo bien, es justamente eso de que los fondos no quedan en el limbo en ningún momento. Es como que siempre hay una persona, un operador que tiene el poder de los fondos y no está dependiendo de otro agente externo. Como en el caso del agujero de gusano, que si Polygon no funcionaba, ellos no podían mover los fondos. Es por eso que los puentes, por suerte, están mejorando muchísimo,
Connect va a sacar ahora una actualización. Yo no crean que esto es un gileo de Connect, por favor, pero ahora va a sacar una actualización que se llama Amarok y va a ser impresionante, va a ser excelente. Les recomiendo que vayan a su Discord, a su grupo en español de Telegram, que lo pasó Romy recién en el grupo, a consultar y a ver todo lo que se viene, porque la verdad que si yo me pongo a pensar, yo a lo mejor confío más en un puente, por favor, siempre yo lo digo, confío más en un puente como Connect que en un Binance. Pero bueno, yo soy a lo mejor muy extremista Sí, a ver, con la parte de los obviamente te doy chains. la razón, más que nada porque yo en Binance tampoco confío nada. Pero bueno, hay otros exchanges por ahí que lo hacen bien y encima te permiten sin KIC, y simplemente sería el hecho de entrar y salir en el momento en el que quieres hacer, como en vez de un bridge, pues hacer una entrada y una salida de unos segundos en un exchange, y quizás el movimiento es un poco más rápido. Pero bueno, está bien que existan ya nuevos protocolos, nuevos puentes como estos que mencionas, pues habrá que estudiarlos, porque sí es cierto que depender de empresas centralizadas, nosotros, o bueno, yo por lo menos que lo digo, prefiero más el tema descentralizado que lo centralizado. Pero hay veces que no te queda otra opción. Porque, como bien dices, Wormhole tiene más de hole que de worm, es decir, tiene más de agujero que de gusano. Porque Sí, hay sí, mucha gente que perdió ahí fondos, ¿no? No, ese puente lo odio con toda mi alma. Lo odio Sí, con toda mi alma. aparte de que tienes que firmar 1000 transacciones. Custodiaba los fondos prácticamente, es por eso. También hay que tener en cuenta del lado de los puentes, digamos, que realmente cuando estás cruzando, en caso de estos puentes que bloquean los assets, si los hackean, como el caso de Warhol en su momento, o el más reciente de, ¿cómo se llama? Del puente de Ronin, el famoso puente de los jueguitos Axie, es que después o sea, si los hackean, sacan generalmente los fondos que tienen valor del lado de la red que tienen valor y te quedas sin valor del otro lado, digamos, que es lo que pasó, que vimos que pasó incluso con estos chicos, los de Axie y Warhol en su momento también. Que decir que detrás de ellos había Venture Capital y pusieron el dinero, pero la pregunta es si no lo hay o algún día no lo quieren poner, te quedas, digamos, si quiere decir desbalanceada económicamente las redes, lo más probable es que siempre termina perjudicada, digamos, la gente que queda al lado incorrecto. En cambio, claro, puentes como Conex o Hop usan otros sistemas donde es muy extenso explicarlo ahora, pero es como dice Diego, la nueva actualización, ya se vienen lo que se conoce como puentes optimistas que usan sistemas similares de prueba de fraude como las L2, digamos, y eso hace, digamos, en caso de que falle una transacción o suceda algo en el medio, no es que se lo queda al puente, sino que la transacción se revierte y a vos en una X cantidad de tiempo te devuelven los fondos. Porque los routers, que son, digamos, que vienen a ser como, si se quiere decir, los sequencer o los validadores de estos puentes, son los que proveen de alguna manera liquidez para que todo esto suceda de ambos lados de la cadena. Si entran a Connex van a ver todas las cantidades de router que tienen y ustedes pueden seleccionar, digamos, por dónde entrar o salir o lo que se quiera. Digamos que entonces es como el puente este de AnySwap, que tenía un puente y además tenía un bridge y además tenía el router, ¿no? Que la diferencia entre un bridge y un router es que el bridge, si hay ese momento en el que digamos, los fondos pasan de una cadena a otra, y un router tiene liquidez en los dos extremos, entonces tú pones liquidez en un extremo y la sacas en el otro. No hay nunca ese momento en el que no pertenecen a nada. Entiendo que será un funcionamiento parecido. Sí, la tecnología es muy diferente. O sea, lo que va a aplicar Connex es muy diferente a lo que hacía Uniswap, digamos. No es tan... es como más complejo lo que hace Connex y lo va a hacer junto con con Nomad, y que ofrecen toda una infraestructura. Ellos van a ofrecer toda una infraestructura para que cualquiera se pueda conectar, a diferencia de lo que hacía Uniswap, que es por ahí, si se quiere decir, un poco más rústico. Y no tiene el nivel de seguridad que va a tener Connex con la nueva actualización. Sí, y además hay muchos puentes que usan pool de liquidez de un lado y del otro de la cadena, que como decías, está Stargate, si no me equivoco, Seller también es otro,
pero lo que no tienen ellos es el tema de la prueba de fraude. Ahí está la diferencia entre Conex, que tiene pool de liquidez, que tiene pools de cada lado, pero no tienen la prueba de fraude. Ujú. Eso es lo que le suma más seguridad a los puentes. Hop también tiene prueba de fraude. Es por eso, puentes hay de muchos estilos, muchas formas y seguridades muchas, pero bueno, eso prometemos que vamos a hacer una charla sobre puentes porque si no hoy, muchachos, se les va a freír el cerebro con toda la información que estamos dando y tampoco queremos eso. Pero bueno, ténganlo en cuenta eso, el tema de los puentes y cómo mover fondos de una cadena a otra. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, ¿puedo hacer una pregunta? Buenas, Por supuesto. adelante. Yo tengo una duda. ¿Los tokens de la L2 son tokens nativos o son tokens sintéticos? Cuando paso de L1 a L2 de RC20. Bien, eso es una excelente pregunta. Depende de qué tipo de tokens. ¿Qué quiero decir con esto? Que las L2 tienen un puente que se conectan con la red principal de Ethereum. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú tengas en Ethereum, Ether, DAI, el USDC, CRB, token de Uni, MKR, lo que sea, los puedes mover hacia estas L2. Por lo tanto, no es un token nativo de la L2, sino que proviene de su bridge, que es lo que me imagino que tú te refieres con sintético, ¿no? Que es una representación que está dentro de un bridge en la L1. Bien, ahora, por supuesto, dentro de las L2 también tú puedes deployar, es decir, sacar tus propios tokens que serán nativos de la L2 y obviamente no estarán en la L1. O sea, imagínate que, bueno, no sé, quieres sacar tu propio token en la L2, perfectamente lo vas a poder hacer. Y si lo lanzas, pues será un ERC20 nativo de dicha L2. Entonces, es una identificación interesante que hay que estar tomando en cuenta. Un ejemplo bastante que podríamos decir que puede servir, ¿no? Es, por ejemplo, el token de Optimism que va a salir pronto, OP, va a ser un token nativo de dicha red, de dicha L2. Y así con otros tipos de tokens por allí que sean propios de su ecosistema y tal. Entonces tienes esa dualidad. Así como también pasa en otras redes, ¿no? Tú tienes en las otras redes tokens nativos por allí, digamos Binance Smart Chain con su Pancake, etcétera, pero luego tenés estas otras versiones como Ether, las stablecoins o Wrapped BTC, que en realidad han estado en un puente y para que las puedas usar en dichas redes. Entonces tenés estos dos tipos. Hay nativos de L2 y que provienen de un puente desde Ethereum. Bueno, yo todavía tenía una duda. Sí. Un segundo, ¿Ahí que se es con, escucha? con respecto a esta última duda. Digamos que profundizando un poco más en esa pregunta, ¿llegaríamos a tener Ethereum nativo, por ejemplo, en Optimism o en Arbitrum? En mi opinión, yo creo que eso no es posible, al menos de que ya nos pongamos a hablar profundo de otros temas como los Enshriners, Rollups y esas cosas que apenas se están discutiendo por allí en las redes, ¿no? Como que del futuro de Ethereum y tal, tal, tal. Por lo tanto, para todos, quédense con que Ethereum nativo en una L2, pues en pocas palabras, siempre va a estar viniendo de este puente de la L2. Pero como es un puente de la L2, propio de la L2 a Ethereum, tengan la garantía de que tiene la seguridad propia de la propia red, del propio rollup. Entonces, así, no es como que sea un tema importante decir de que sea necesario que vaya a haber un Ethereum nativo en una L2. No es necesario porque la seguridad del puente es tan buena como la de la propia red. Hola, una pregunta. Buenas. Al momento de encarar un proyecto, ¿qué aspecto hay que tener en cuenta para elegir una Ledger 2 o otra blockchain? Sí,
Sí, excelente pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una gama ahí de L2 que te dice, por ejemplo, L2bit.com, el sitio web, te muestra una lista y uno dice, bueno, quiero usar algo, ¿cuál podría ser? Yo siempre pienso que primero hay que preguntarse uno mismo qué es lo que uno desea. Es decir, uno quiere utilizar, eh, o sea, tú quieres utilizar tu dinero porque quieres tradear, quieres hacer DeFi, hacer algún rulo por allí, farmear, qué sé yo, quieres estar utilizando NFTs o si hay algún juego en que L2 está y cosas por el estilo, ¿no? Entonces siempre hay que ver como qué es lo que quieres hacer. Luego de que tienes más o menos así, pues fijado, pues yo miraría de nuevo L2Bit a ver cómo está el estado de dichas redes. Saben que hay un apartado que dice como que estadística y otro dice en riesgos. Bueno, a ver de repente cuáles son las redes que están en un estadio, si se quiere, más avanzado, es decir, que ya llevan tiempo y también se puede tener algún cierto grado de certeza de que pues tienen seguridad en cuanto a esta cuestión de los smart contracts y demás. Ahí Axel pasó el link. Entonces, otra cuestión a ver, que es no menor, es el tema de su ecosistema. Por ejemplo, todo el mundo se pudiera preguntar, bueno, yo quiero hacer DeFi en alguna de estas L2. Bueno, probablemente solamente ahorita haya 4 opciones. Está Optimism, está Arbitrum, está Boa Network y está Metis. Las 3 primeras son Optimistic Rollup y Metis, una Optimistic Chain. Eh, las 4 son EVM compatible, es decir, que vas a encontrar protocolos. Ahora, lo que yo exactamente, tal como puso Pebe, lo que yo sugeriría es simplemente entrar a ese sitio web que se llama defiyama.com y ver qué protocolos hay en cada una de las redes, a ver si te gustan. De todas maneras, desde mi percepción personal, yo sugeriría de primera mano observar, ver si les parece bueno el ecosistema de, por ejemplo, Arbitrum y Optimism, porque son las redes L2 que hoy en día tienen protocolos populares que todo el mundo o muchas personas la han escuchado o lo han usado, como también dijo Diego hace un buen rato, tipo Uniswap, tienes Aave, dijo también OneInch, está Curve, Sushi, Balancer, por allí y tal. Entonces tienes esas opciones que ya sabes cómo funcionan, están mantenidas también por el equipo, o sea, que no son forks, que no tienes este riesgo de que fue un fork, un protocolo que lo que hicieron fue copiar y pegar otro team, le cambió unos parámetros y después te ruguea, es decir, te roba los fondos o algo así, sino que son equipos serios que han deployado sus protocolos que ya son populares en Ethereum en estas L2. Entonces, si me preguntas, ¿no? De nuevo, sugerencias de qué debería mirar, si lo que busco es DeFi en general, a lo mejor Arbitrum y Optimism sean las opciones más adecuadas para todo tipo de usuario. Ahí pasó Axel también diciendo que algunos roles todavía no tienen en producción las pruebas de fraude. Así es. Eso daría para otra charla, por ejemplo, la próxima semana, si lo desean, sobre seguridad en los rollups en términos de sus smart contracts como tal, porque eso es algo interesante de las L2. Las L2, los rollups, al final del día son smart contracts que están desplegados en Ethereum y tendrá un estadio diferente cada uno. Entonces estaría bueno tocar, revisar cómo van cada cual y ahí también juzgar su seguridad. Que si se dan cuenta, algunas tienen algunas etiquetas amarillas y rojas, que bueno, eso hay que verlo y abordarlo individualmente cada una de las redes. Y por lo tanto tendrán algún grado de seguridad diferente en este punto en especial, en estos puntos en especial. Entonces, eso sería para un tema más adelante. Pero bueno, ¿qué más preguntas hay por allí? ¿Sí? John Tens, ¿Sí? vamos 1 hora y cuarto ya y 15 minutos. Sí. ¿Qué te parece de hacer una pausa por hoy? Y bueno, y quedamos para la semana que viene, hacemos otra charlita más y
Y para la semana que viene, creo que ya va a estar listo el doc que estás haciendo de las L2, que yo ya le estuve chusmeando, prepárense porque es una bomba. La verdad que está muy completo, está muy fácil explicado, muy fácil de leer, que es fundamental. Así que con eso yo creo que con lo que estuvimos hablando hoy y con el doc que está preparando Johnson, ya van a tener una idea más afianzada de lo que es una L2, y la semana que viene hacemos otra charlita y ahí o hablamos de puentes o hablamos de las seguridades. Eso lo elige el Ecosistema. maestro, el Sí. ecosistema. Eso lo elige acá, muchachos y muchachas. El que dirige la batuta es Johnson, así que él va a elegir el tema del cual vamos a hablar. Así que bueno, Sí, de todas maneras, amigos que nos estén escuchando, si tienen sugerencias de qué les gustaría la próxima semana escuchar de nuestra parte, también adelante para así tener ideas hacia dónde más el público está deseoso de conocer primero. Y así vamos. Hablar también. Sí. Porque Sí, sí. nosotros con Noah, Hoxes y Diego, tipo, nos juntamos porque ya veíamos la necesidad de hablar de esto, de impulsarlo y también de unir las comunidades. No tenemos filiación ni tenemos relación comercial con ninguno de los proyectos nombrados y probablemente nos vean a mencionar mucho. Elegimos ahora acotarnos a Ethereum o Ethereum, como lo quieran pronunciar, y a las soluciones de escalabilidad de esa cadena, porque ya de por sí hay un montón para investigar. Consideramos que lo más pedagógico es conocer bien estas posibilidades y después ustedes tengan las herramientas para compararlas con otras soluciones de escalabilidad de otras L1. Sí me parece importante volver a decir esto de que no tenemos relación comercial con ninguna de las plataformas o redes con las que estamos mencionando. Lo hacemos a los fines pedagógicos, nada de especulación, nada de consejo financiero. Y por ejemplo, mencionamos tanto a Conex o a otras plataformas porque vamos a hablar de aquellos que lleven la batuta en innovación. O sea, en este caso elegimos acotarnos a Ethereum y de repente ponemos como ejemplo a Conex porque son los que están empujando el tema es donde más innovación tecnológica vamos a encontrar en este momento. Lo mismo con Optimism en cuanto a gobernanza, por poner otro ejemplo, pero eso no significa que estemos chileando. Quería hacer esa aclaración. Claro, y también otra cosa que está bueno aclarar es que a lo mejor de todos los proyectos o cosas que nombramos es porque nosotros, o yo por lo menos, lo usé. Yo no me gusta hablar de cosas que no haya usado, porque yo soy de los que creen que antes de dar una opinión tengo que haberlo probado y decir, esto me funcionó bien, esto me funcionó mal. Entonces es como que es por eso, porque por ejemplo otra cosa que es muy valioso son las comunidades de los proyectos. Por ejemplo, Connect tiene una comunidad que en español tiene una gran comunidad en español y siempre están para responder todas las preguntas. Nosotros que andamos en muchos grupos de proyectos y de redes o algo, hay veces que no es tan fácil que la gente conteste alguna duda. Y esta es gente que está y contesta y como le interesa, como dijo Romy, van por la innovación y siempre están ahí atentos a contestar cualquier duda que tengan. Es por eso que, bueno, yo hablo a veces de tal o cual proyecto, ¿no? Así que bueno, si quieren ayudar, esto es una iniciativa desde la comunidad, así que es como todo lo que impulsa DeFi para principiantes y DeFi LATAM, no es con ánimos de cobrar a recaudar plata, sino con ánimos de educar y de difundir todas estas tecnologías. Después le pasamos la wallet, de L2 para que...
No, bueno, es un chiste. Así que bueno, gente, la idea es, como siempre se hizo en DeFi Latam, en DeFi para principiantes, es aprender en comunidad. Así que bueno, eso es lo importante. Y bueno, cualquier duda, siguen escribiendo acá en el chat de Telegram, vamos contestando entre todos. Y bueno, así que bueno, yo la verdad re contento con esta primera charla. Y bueno, y le agradezco a todos los que estuvieron acá escuchándonos. Así que bueno, un abrazo para todos y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y Sí. nos seguimos escribiendo. Así que por Sí. mi parte, adiós, gente. Después avisamos dónde subimos la grabación. Quizás deberíamos tener un canal propio. Veremos, lo vamos a decidir con los administradores. Chao, gente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos entonces en la próxima.